Bueno, muchísimas gracias a los tres por las brillantes ponencias. Conferencia cuando era estudiante de la Autónoma, hace muchísimos años. ¿Quiere Jonathan? Sobre la negación en el mundo antiguo, quizás. Lo mío solo es Con Víctor Alonso. un comentario, pregunta para Mireia. Me ha interesado mucho y me ha recordado a alguna mujer, alguna profesora que escribió sobre historia vasca, en concreto Adelina Méndez de la Torre, y yo pensaba que iba a ser un manual escolar más, ¿no? Que habría compendiado a los historiadores, pero en realidad tenía ideas bastante innovadoras, originales. Ella había hecho una interpretación. Entonces, no sé hasta qué punto tú has visto en estos libros, o si has podido leerlos, que haya este tipo de innovaciones. Porque yo sospechaba sobre Adelina Méndez de la Torre que ella encontró ahí un espacio donde la mujer legítimamente podía escribir historia, siendo profesora, pero en realidad lo que ella escribía estaba a la altura de cualquier otro que decía que estaba escribiendo un libro. Entonces, no sé estas mujeres hasta qué punto interpretan o hasta qué punto... Yo diría que no interpretan demasiado. No, creo que ahí no coinciden. Y me interesa mucho, luego me pasas la referencia para echarle un vistazo también. Creo que no, ¿eh? Y en todo caso, quizá mejor y más Magdalena que Gloria Ginera, a pesar de que la formación de Gloria Giner probablemente es infinitamente mejor que la de Magdalena. Yo creo que no hay demasiada interpretación original, ¿eh? Y me gustaría decir lo contrario, ¿eh? Porque estoy encantada con ellas y me parece fascinante y sobre todo visibilizarlas me parece fundamental, ¿no? Porque yo creo que muchas de estas mujeres, y me ha pasado al estudiar el tema de las viajeras y demás, yo creo que están muy invisibilizadas por maridos, pero sobre todo por padres y hermanos. Por ejemplo, Isabel García Lorca pues vivió toda su vida centrada, que también fue profesora en Estados Unidos, pues toda su vida vivió con el interés de preservar el legado de su hermano, de darlo a conocer y demás. O María Elena Gómez Moreno con su padre, a pesar de ser una mujer brillantísima. Ahí está el fondo Peiró, que esta mañana está hablando un poquito con él, con Ignacio Peiró, y es verdad que te puede entrar el lobby Gómez Moreno, pero creo que es una persona muy brillante, muy inteligente, pero que no se dio demasiada importancia porque su misión fundamental fue también pues, preservar el legado de su padre y demás, ¿no? Y bueno, creo que es importante visibilizarlas, pero no, creo que no hay nada muy innovador. Aunque tengo que profundizar más en ello, eso es verdad. Y indagar también un poquito más en sus referencias bibliográficas, porque algunas me son un poco desconocidas y tal. Antonio. Gracias a los tres ponentes que han seguido manteniendo un listón muy alto en esta reunión. Son preguntas muy breves o comentarios. A Jaime le comentaría y que lo confirmara o no, el hecho de que muchas de estas traducciones para su en sí mismo, a veces incluso sino de versiones francesas, ¿no? Lo cual en sí mismo es un dato cultural, ¿no? Y luego a ella quería preguntarle a ver si dos cosas. Una, si estas mujeres, por ejemplo, si daban alguna referencia bibliográfica en sus obras. Y segundo, si, cuáles serían, si es que las hay. Y segundo, si tenemos algún eco de posible impacto. Y para Gustavo simplemente comentar que, bueno, yo diría que la eclosión de Finlay sería más bien los 80, ¿no? Y todas las traducciones que tienen en crítica, si no me equivoco, ¿no? Y luego, con un dato que, bueno, un cierto eco mayor, yo creo que... Sí, cierto. Lo cual, es verdad. Es un es cierto. dato Sí, sí. en sí mismo Sí. el país, ¿no? Tú ya has respondido, ¿no? Yo ya he respondido, sí. Sí. Creo que son tres casos por lo menos en los que textos alemanes son traducidos desde el francés.
Pues en el caso de Magdalena, ella sí que incluye alguna referencia, no hay un apartado de bibliografía, ninguno, pero sí que hay referencias a publicaciones en nota a pie de página. O luego están los textos que ha recopilado y en algunos de ellos sí que menciona pues eso, la procedencia, o Maspero, o Anatole France o lo que sea. Y en el caso de las publicaciones de Gloria Giner y de Laura de los Ríos, pues igual en las lecturas sí que recoge de dónde ha extraído el texto y demás, y sí que ahí pues tenemos igual algunas referencias, que es lo que he comentado, incluso de alguna novela, Salambó, de Flaubert o demás. Su referencia constante a cuáles son sus referentes, a Bartolomé Cosío, a Rafael Altamira y a Américo Castro, pero tampoco hay un apartado de bibliografía y hay incluso hay menos referencias bibliográficas. Y eso es lo que me interesa, es ver la repercusión. Es lo que decía que no he podido todavía indagar y de hecho estoy pendiente de una conversación con la hija de Laura de los Ríos, con Laura García Lorca, porque ya tiene documentación en el archivo. Me parece la parte del archivo de Federico García Lorca, bueno, del archivo García Lorca, que está en la residencia de estudiantes cuando se trasladó a Granada, y la parte de probablemente que relativa a Laura de los Ríos se quedó en manos de la familia. Y ahí yo creo que ahí tiene que haber una documentación importante pues, sobre las ediciones, porque además esos guardaban todo. Es impresionante como una familia que ha estado viviendo en el exilio tantos años pueda conservar, por ejemplo, eso, las cartas de crucero, ¿no? Me parece sorprendente que después de tantas vicisitudes y tal se pueda conservar tanta información, por lo que yo creo que también tiene que tener información pues, de al menos el número de ediciones que hay de cada libro, del impacto que puedo tener, de si hay reseñas, yo no lo sé, eso creo que es lo importante para ver si realmente tuvieron un impacto o fue muy limitado, pues si se recomendaba a los estudiantes de la universidad, como lectura obligatoria incluso, lo tengo que ver todavía. En una conferencia, creo que es de los años 50, de la Fundación Pastor, no sé si es Magariños el que habla del extravagante libro de Sainz. Es decir, que hay un eco de ese libro de Sainz, que bueno, ya ha llegado a sus manos, y esa teoría de la interpretación de la figura de Augusto por Sainz inaceptable, digamos. Bueno, yo quiero haceros una pregunta y a todos. Igual que se ha revaluado la copia en el Renacimiento, o sea, la copia, ¿creéis posible que se revalúe la labor de selección, compilación en el siglo XIX? Porque cuando seleccionan, compilan, también eligen y además construyen. ¿Es posible que podamos reevaluar esa labor que no le estamos dando y así le damos valor a algunas de tus pioneras en lo que ahora se llama apropiación social del conocimiento? Y en esa labor de selección también hay una construcción del conocimiento. No lo sé. ¿Creéis posible que podamos reevaluar esa labor? No, yo creo que sí. De hecho, por eso que digo que queda una labor más de indagación para ver, por ejemplo, cuando hace incluso los 100 lecturas, pues son textos y no se sabe de dónde las han sacado, pero es, por ejemplo, recopilado de los cilindros sellos mesopotámicos. Claro, sé dónde lo saca. Efectivamente hay una selección, ¿no? Y es verdad que además de las 100 lecturas, yo creo que el porcentaje 31 relacionados con la antigüedad no está mal como porcentaje, ¿no? Y efectivamente ver la selección de qué se ha hecho, qué se podría haber hecho y no se hizo, pues sí, es interesante, claro. Y tiene su valor, ¿no? Esa labor de compilación y de selección de unos textos que se traducen y algunos desconocidos, ¿no? Porque probablemente son de publicaciones que no se conocían en España, no habían sido divulgadas porque no estaban en español tampoco. Y así las ponemos en valor. Sí, ¿no? Pero habría que reevaluar eso, la transmisión, pero no lo sé. Yo soy más perverso. El progresivo deterioro del conocimiento
debido a lo azaroso de su adquisición, no debe permitir la revalorización del producto. Dicho de otra manera, si hubiera un deseo consciente de qué es seleccionado, porque se tiene el conocimiento suficiente como para dirimir entre lo que es superficial y lo que es constitutivo del saber, porque se tenga idea, por ejemplo, de lo que nos hablaba Gustavo, de cuál es el problema que se está sustanciando y cómo se elabora. Entonces no hacen falta 1500 páginas. Con dar la idea que uno tiene del proceso histórico, del problema que se está historiando, sería suficiente. Al menos desde la dimensión en la que afecta al trabajito que traía yo aquí, es que es puramente casual lo que se llega a saber. Es todo absolutamente circunstancial, porque hay una serie en Inglaterra que tiene 65 volúmenes y se eligen de ellos 4 o 5. ¿Y por qué los demás no? Y no hay una opción consciente. Es que de esa colección ni siquiera se traduce el libro de los fenicios, el volumen dedicado a los fenicios, que podría haber sido objeto de interés para una cultura española que reivindica la ciudad más antigua de Occidente, en Cádiz, como ciudad fenicia. Es decir, no hay ningún argumento que justifique absolutamente nada. Es que de pronto cayó en las manos de Camus el libro y entonces decide tirar los papeles. Lo que él estaba haciendo, iba a decir, lo que estaba haciendo y traduce eso. Pero si le hubiera llegado otra cosa, pues hubiera sido otra cosa. Y no lo sé, pero estoy absolutamente convencido de que hay un conocimiento muy circunstancial de la producción intelectual en el extranjero y que se va a lo que es aparentemente seguro desde el punto de vista editorial. Grandes colecciones que decoran bien una casa, la estantería familiar de un domicilio burgués y que a lo mejor aquellas páginas no han pasado los dedos del propietario más allá del volumen segundo o tercero. Esa es mi penosísima impresión. Y por las mismas, a propósito de lo que estaba diciendo Gustavo, habría que ver la repercusión de Fergus Miller desde otra perspectiva, es la cita de Miller en la historiografía de los españoles. Entonces, a lo mejor nos sorprenderíamos, porque ¿cuánto dinero se ha gastado el erario público en mandar pre- y postdoctorales a Oxford? Gente que ni ha leído a Fergus Miller. Y se va allí porque es el repositorio del saber donde hay que estar y todos los transeúntes regresan con la convicción de que tienen una propiedad en Oxford, como si hubieran comprado una parcela del saber. Y eso es muy reivindicativo de ver con la población. Sin embargo, se denosta Cambridge porque es la otra parte. Y en Cambridge estaba el antagonista, Keith Hopkins, que solo publicó 4 libros en su vida. 4. Los 4 traducidos al castellano. Y es el autor más citado con menos obra. Es decir, en eficacia empresarial. Sí. Hombre, yo creo que es verdad que, por ejemplo, en el caso incluso de estas escritoras de manuales y tal, yo creo que hay también el efecto que tiene la repercusión económica, ¿no? Y yo creo que esas ediciones, reediciones y cambio de título con los mismos contenidos, pues está destinado a tener unos ingresos extra. Claro. Pero yo creo que también hay un proyecto editorial en algunos casos interesante, como el de la España moderna, donde se apela, claro, a la regeneración cultural de España y se eligen títulos determinados que no se conocen y que se considera que son relevantes y de interés para que sean conocidos por los españoles. Yo creo que sí que hay en algunos momentos una selección de lo que es importante y deberían saber los españoles que no conocen lenguas. Me alegra saber que tú consideras que hay una política cultural en las casas editoriales. Yo creo que el caso de la España moderna yo creo que está claro. Sí, y en el Progreso, decía yo, como otra editorial que tiene una obra más o menos copiosa en este sentido. Sí. Pero más por acumulación de títulos publicados que por diseño. Habría que ver el diseño. No, sí, pero que yo un poco en la línea de lo que decía Jaime, también hay mucho de aleatorio. Es decir,
A mí me parece incomprensible. Yo llevo 2 minutos intentando acordarme del autor del libro y no lo recuerdo. A mí me parece incomprensible que no se haya editado todavía en castellano, en 2022, un libro tan importante para entender la República Romana como Respublica Missa, ¿no? Que es un libro, joder, capital. Pero es capital, de alguna manera, ¿no? Yo creo que no, tampoco. No. Pues que es que si están traducido al inglés ya no se va a traducir al español. Es que la tendencia ahora mismo es que incluso nosotros hablemos en inglés. O sea, es que cada vez va a haber menos traducciones, y ya había pocas antes, muchas menos va a haber en el futuro, no nos engañemos. Pero si en la universidad nos piden ya que demos las clases en inglés, dentro de, ¿no? En mi universidad los títulos, se abren títulos solo en inglés, y los nuevos títulos que se abren o son bilingües o no se abren, no tienen autorización. Entonces, ¿qué van a traducir ya? Y no hace falta, se supone que el alumno ya tiene que hablar inglés. ¿Para qué vamos a traducirlo al español? Es así. Si se traducía poco antes, menos se va a traducir ahora. Olvídate. Estoy un poco harta de tanto inglés. Y si yo fuera editor, tampoco me gastaría dinero en traducciones. Pues eso. Pero ni siquiera en publicaciones originales. ¿Quién compra un libro? Pues lo publicas online ya y ya está. Habría que ver qué tipo de... No veas. Vamos a ver, en la medida en la que conozco el ámbito editorial y nuestro contexto de conocimiento y tal, una tirada de 400 libros, de 400 ejemplares es un éxito. 400. Hay 85 instituciones universitarias en España. Una pequeña reflexión sobre la República Romana. Ahora mismo tenemos bastante gente que trabajamos en un grupo importante de gente que hace República Romana. Una red. República Romana, de Roma antigua, ¿no? Republicana, nosotros llamamos republicana. Hace un tiempo no había prácticamente. Quiero decir que es creciente el número y eso es muy interesante. Pero hay que considerar que había poca gente realmente haciendo República Romana. Eso significa también que no se utilizaba tanto, porque entre otras cosas no se escribían. Se escribían manuales. Hemos pasado más bien por el mundo español tiene una tendencia o el artículo plúmbeo o el manual imposible. Entonces hay, por ejemplo, no se ha trabajado buena literatura literatura para el público en general, y entonces lo hacen por gente que no son expertos. Estamos pendientes de eso. Dicho eso, recepciones de autores como por ejemplo Milán, ¿no? Si hay poca gente trabajando en República Romana, la recepción no va a ser muy así. Pero además de eso, yo por ejemplo, lo he citado en algún momento, a mí me parece que su debate, concretamente con Jorge, está muy carece de interés. No me importa que alguien se ponga... Son democráticos. Lo que vos va a decir es que son democráticos. Es decir, vamos a aplicar los criterios nuestros de lo que es democrático y lo que no es democrático. ¿Cómo funciona este sistema político? Ese sistema político es un sistema político en el que ni menos solo que no sepa, he leído y seguramente me equivoqué muy fuerte, pero no se reflexiona de que es una estructura imperialista. Como una estructura imperialista no va a haber interacciones entre la masa en cuyo nombre se hace el imperio y las élites que lo dirigen. Darle algo. Polibio lo dice, yo siempre digo, soy partidario de hablar de imperialismo romano en términos bolivianos, no marxistas. Polibio lo dice, todo el mundo pilla cacho. Entonces, cuando te están planteando, pero en realidad, y el debate de Milán, en el fondo es un debate sobre la democracia actual. A mí me parece muy bien. Pero no es un debate que tenga valores cognitivos para entender los temas que se están produciendo. Desde mi punto de vista. Entonces, habría que plantearse cómo tú concibes la República Romana. Y en esa perspectiva, a mí, Milán no me ha dado nunca ningún tipo de reflexión. Y Jorge tampoco, porque los dos están además en esta cosa que vamos a ver quién, sobre todo Jorge, no voy a hacer la polémica. Hago la polémica, ya hay un montón de artículos que se me cita, estoy me citado y acabo en Estados Unidos. Es lo que más, que lo entiendo, como además quiero vivir también. Pero, ¿sabes? Un poco, vuelve, le dan un montón de dinero para su casa, como piezas increíbles, pero
yo, desde el punto de vista del conocimiento, ninguno de los dos me interesa. Un aporte, ¿no? Pero Miller no ha escrito solo sobre República Romana. Ah, no. Muchísimas monografías, ahí estoy recordando ahora una o dos monografías importantísimas de Miller sobre antigüedad tardía. Sí, sí. Pirate Belief en Yo The pensé Time que- of Theodosius II, ¿no? Y tampoco... Bueno, yo pensé que tú estabas hablando sobre todo el tema de República. Sí, no, es verdad Pero, bueno, Creo que Eleonora quería y luego Antonio. Sí, es una pregunta para Jaime, ¿no? Entiendo lo del azar como es que no hay una política, digamos, intelectual consistente. Pregunto dos cosas. Una es si no se puede entender también en términos de, bueno, cuáles son las redes personales que se sí, sí, porque eso es una. Okay. Y la otra, pero ya es desde mi ignorancia, las editoriales universitarias, o sea, la proliferación de editoriales universitarias, si no cambió un poco esta. Yo estoy pensando en un montón de cosas. Un posible es el Fondo de Cultura Económica. Sí, yo creo que has dado la clave del problema. Es decir, esa política editorial hay que esperar al siglo XX. Y evidentemente nosotros tenemos la experiencia viva, tú no que eres más joven, pero los que ya vamos teniendo una mayor edad de estudiantes, no había bibliografía que estudiar en historia antigua y no había traducciones. Y de pronto proliferaron las dos cosas. A todos los chiquillos de pantalón corto nos ponían a escribir manuales de Oriente, de Grecia o de lo que fuera necesario, porque las editoriales necesitaban ese producto bien traducido, bien mal pagado, hecho por autores españoles, para ponerlo a disposición de unos universitarios que habían multiplicado las aulas. Esa es la razón por la que hay más republicanistas ahora que antes. Claro, no había profesorado y de pronto en un plazo de 35 años había convulsionado todo el sistema. Es que no había... Y claro, entonces, digamos que la proeza aquí es Fondo de Cultura Económica, siglo XXI, Labor, con la colección Clio, cátedra, pero sobre todo, ACAL, que se dedica a desempolvar ya las cosas a Bachofen. Dios mío, que nos están traduciendo a Bachofen. Yo no sé si merece la pena hacerlo ya, ¿no? Bien. Entonces, no creo que haya nada similar en el siglo XIX. Y hay editoriales meritorias, y hay empresarios que arriesgan su capital. Pero una cosa es eso, y otra cosa distinta es que hablamos de historia cultural. Entonces, que nos conformemos con que, hombre, sí, este día hubo 2 traducciones de 2 libros sobre Cartago, pero política editorial hubiera sido decir, joder, está esta serie en Inglaterra, tiene 65 volúmenes, que le casco yo al lector español. ¿No? ¿Por qué se seleccionan esos 4? De los 4, 3 son de Rossini, de la rusa. Pues porque llamaría la atención a Alexandra, no sé cuántito, de Rossini, ¿sabes? Esto es lindo. Sí, me estaba acordando, cuando hablaba de Leonora, que y también para digamos, apuntar en las traducciones de historiografía anglosajona, yo creo que igual el único libro traducido de Peter Brandt, que es este librito precioso traducido por Ibero, en el 72, Conflictos Sociales en la Antigua Roma, es un libro espléndido, ¿no? Y luego estarían también a contar también las tempranas traducciones de Rostochev, y un Rostochev que ya está en Oxford, si no me equivoco, en un momento dado, y luego a Estados Unidos, ¿no? Pero yo... Bueno, sí, pero hablando de historiografía anglosajona. Y yo quería matizar, introducir un matiz a la intervención de Fernando, reivindicando un cierto aspecto de interés en este debate y en las posiciones de Miller, no tanto si
si hay democracia o no hay democracia en Roma. Yo creo que eso es un mal planteamiento del tema, pero yo creo que el debate promovido por sí que ha contribuido a una línea de estudio sobre la mayor o menor autonomía política de la plebe y sobre una mayor o menor o sobre una existencia más o menos definida de una cultura política de la plebe, lo cual ya me parece bastante más interesante para intentar conocer las relaciones políticas y sociales en la República Romana. No tanto pensar que Millar pues se pasó un poco de frenada, pero en cambio cómo ha promovido, yo creo que hay, por ejemplo, hay varios estudios estupendos de nuestra colega Ella Posillo sobre ese tema, y demás gente, pero digo, por nombrar a que tiene mucho que ver con ese debate promovido por Millar. Más interesante que una discusión más o menos nominalista sobre la democracia. Estoy totalmente de acuerdo. En ese consenso. Porque ¿qué es democracia? Democracia moderna, la democracia antigua. Como anécdota, yo a mis estudiantes de la asignatura general de Historia Antigua les digo, había democracia en Atenas, donde estaban escondidas las mujeres y los esclavos, entonces levantan la mano automáticamente todos mayoritariamente para decir que aquello no era la democracia. Pero si lo dicen ellos que es democracia, será lo otro, lo que nosotros experimentamos como democracia, lo que no es la democracia de la Unión. Efectivamente, el problema es nominalista y no tiene mayor miedo. Nos hemos tomado, pero ha merecido la pena, 15 minutos más. Y no sé si Gregory va a hacer la comunicación. Entonces, no sé si os parece que empecemos a las 6:05. Nos hemos tomado 15 minutos, así. Bueno, pues entonces, muchísimas gracias a los tres.